Nacida en una familia sureña venida a menos, Nancy Astor superó escándalos y desamor para triunfar en la alta sociedad británica. Nancy Astor, una estadounidense ingeniosa y valiente, rompió barreras políticas, pero sus opiniones controvertidas terminaron por convertirla en una de las figuras más divisivas de la historia. Esta es su historia. Nancy Witcher Langhorne nació el 19 de mayo de 1879 en la casa Langhorne, Danville, Virginia. Fue la octava de 11 hijos nacidos de su madre, Nancy Witcher King, y su padre, Chiswell Danby Langhorne. Los Langhorne eran una antigua familia sureña adinerada, que hizo su fortuna en los siglos XVIII y XIX con el trabajo esclavo y la producción de tabaco y algodón, base de la economía de las plantaciones. Los Langhorne incursionaron en la construcción de ferrocarriles en el auge de los años 1840 y 1850. Pero el imperio empresarial de Chiswell Langhorne se derrumbó después de la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud, dejando a la familia en una profunda decadencia. Para 1879, cuando nació Nancy, los Langhorne ya habían pasado años de dificultades por primera vez en décadas. No obstante, Chiswell pronto cambió las cosas. Usando los contactos comerciales que su familia había establecido desde hace mucho tiempo, Chiswell consiguió algunos contratos importantes de construcción ferroviaria en los estados del sur durante los años de la reconstrucción posterior a la Guerra Civil. Usó estos contratos para enriquecer a los Langhorne a finales de los años 1870 y durante los 80 para 1890, cuando Nancy era adolescente. Los Langhorne ya habían recuperado su riqueza y prestigio social. Antes, crear riqueza era distinto. A principios de la década de 1890, Nancy pasaba la mayor parte de su tiempo entre la nueva mansión de los Langhorne en Virginia y la residencia familiar en Nueva York, una ciudad donde cada dinastía poderosa de la era dorada de Estados Unidos tenía una gran residencia. Allí, Nancy asistió a una escuela para señoritas donde aprendió desde clásicos y lenguas extranjeras hasta baile y modales. Las hermanas Langhorne se harían famosas más adelante tanto por su belleza como por su educación y, como verás, Nancy en particular demostraría su agudo intelecto en los años venideros, aunque no sin generar gran controversia. De adolescente en Nueva York, Nancy conoció a Roberto Gulchow II, heredero de una familia adinerada de Boston, famosa por apoyar la causa de la Unión en la Guerra Civil. Se casaron en Manhattan el 27 de octubre de 1897, pocos meses tras los 18 años de Nancy. Desafortunadamente, su matrimonio tuvo problemas casi desde el principio. Roberto tenía 7 años más que Nancy, pero la edad no causó problemas en su matrimonio. Ni el nacimiento de su hijo Roberto Jr. en 1898 lo salvó. Para 1901 la pareja ya estaba separada. Los amigos de Roberto pintaban a Nancy como una puritana controladora que asfixiaba a su esposo, mientras que los conocidos de Nancy argumentaban que el matrimonio terminó porque Roberto era un mujeriego alcohólico. En realidad puede que ambos lados tuvieran razón. Con el corazón roto pero decidida, Nancy se propuso reinventarse, lo que la llevó a cruzar el Atlántico y a hacer historia. Nancy no se divorció legalmente de Roberto hasta 1903, año en que también perdió a su madre. Afligida y sin rumbo, volvió a Virginia a la casa de su padre. En 1904, ansiosa por un nuevo comienzo, Nancy emprendió un viaje por Inglaterra, llevando consigo a su pequeño hijo Bobby, sobre quien había obtenido la custodia total. Y rápidamente se enamoró de Inglaterra. Al percibir su renuencia y ver lo feliz que estaba en el extranjero, su padre la animó a mudarse allí de manera permanente, diciéndole que también había sido el deseo de su madre. Para facilitar la transición, incluso le sugirió que llevara a su hermana menor, Phyllis, para la aventura. No pasó mucho tiempo antes de que Nancy fuera conocida en la sociedad inglesa como una estadounidense ingeniosa y fascinante. Ella llegó cuando las jóvenes estadounidenses ricas se casaban con la aristocracia británica para ganar estatus, conocidas como princesas del dólar.
Por esta tendencia le preguntaron, ¿vienes a llevarte a nuestros esposos? Nancy respondió, si supieras lo que me costó deshacerme del mío. Este comentario fascinó a todos y mostró su agudeza, que la haría una estrella de la sociedad londinense. Curiosamente, no pasó mucho tiempo antes de que Nancy encontrara un nuevo esposo. En 1905 conoció a Waldolf Astor, el hijo de William Waldolf, vizconde Astor, un importante empresario y filántropo anglo-estadounidense. Había heredado una fortuna considerable de su padre, John Jacob Astor III, y más tarde acumuló aún más riqueza a través de varios negocios, especialmente mediante un imperio hotelero que todavía abarca el mundo hoy en día. Curiosamente, Nancy y Waldolf tenían exactamente la misma edad. Ambos nacieron el mismo día en 1879, y él también había nacido en Estados Unidos, aunque creció en Gran Bretaña. Se casaron en 1906 a los 27 años, tras desarrollar una relación cercana. Cuando el padre de Waldolf falleció en 1919, ellos se convirtieron en Lord y Lady Astor, y este título acompañaría a Nancy por el resto de su vida. La pareja vivió principalmente en Londres tras casarse, con una lujosa casa en St. James's Square, y dividía su tiempo entre ahí y una gran finca en Buckinghamshire. A diferencia de su primer matrimonio, Nancy fue feliz con Waldolf. Él era un esposo devoto y cariñoso, y con el tiempo tuvieron 5 hijos juntos. William Waldolf nació en 1907, Nancy Phyllis en 1909, Francis David en 1912, Michael en 1916 y un cuarto niño, John Jacob, en 1918. Esta vida permitió que Nancy prosperara como anfitriona entre la élite social, pero su ambición la llevó aún más lejos, preparándola para entrar en una arena mucho mayor, la política británica. Nancy Astor es más conocida hoy en día por ser la primera mujer miembro del Parlamento en la historia parlamentaria británica, o al menos la primera diputada en ocupar su escaño. De hecho, Constance Markievicz de Irlanda fue la primera diputada elegida para Westminster en 1918. Sin embargo, ella nunca ocupó su escaño en el Parlamento. Esto ocurrió porque era miembro de Sinn Féin, que rechazó ocupar sus escaños en Londres y creó un parlamento separatista en Dublín. Desde el principio de su matrimonio, Nancy había animado a su esposo a intentar una carrera en la política. Lo logró y en 1918 fue diputado por Plymouth Sutton. Tras la muerte de su padre en 1919, Aldulf fue el segundo vizconde Astor y miembro de la Cámara de los Lores, por lo que renunció a su escaño. Esto llevó a una elección parcial en Plymouth Sutton, y tras el éxito del movimiento por el sufragio en Gran Bretaña, Nancy aprovechó para hacer campaña por el escaño. A los 40 años ganó la elección parcial en noviembre de 1919, siendo la primera mujer en ocupar un escaño en el Parlamento británico. Nancy Astor conservaría su escaño 26 años más. Como veremos, era conocida por ser cruel, y su tiempo como diputada fue a menudo bastante controvertido, pero también estuvo marcado por logros significativos. Se unió como miembro del Partido Conservador y Unionista, conocido simplemente como los conservadores, y coloquialmente como los Tories. A fines de los años 20, Lady Astor hizo campaña en varios temas, como proteger a las mujeres del maltrato, abogar por justicia para adolescentes en tribunales y apoyar a mujeres vulnerables y madres solteras en Londres y otras grandes ciudades. Astor apoyó a otras mujeres en política y desde 1924 fue la primera presidenta de la Asociación Electoral para Mujeres que impulsaba la participación femenina en la política en Gran Bretaña y Estados Unidos. En el periodo de entreguerras, fue una destacada figura feminista en el Parlamento, dejando ese legado. Pero a medida que el clima político se volvía más tenso, las opiniones de Lady Astor tomarían un rumbo mucho más controvertido. Si la década de 1920 fue de promesas y logros para Nancy en política, la de 1930 fue lo opuesto.
Durante una época de creciente extremismo político en Occidente, Nancy se mostró cada vez más abierta a apoyar diversas posturas políticas controvertidas. Nancy se oponía al catolicismo romano, prejuicio originado por la inmigración irlandesa e italiana a Estados Unidos entre las décadas de 1840 y 1920. Sin embargo, sus opiniones radicales chocaban con las actitudes más tolerantes y seculares que se arraigaban en Gran Bretaña. Por dañino que fuera su anticatolicismo, en retrospectiva queda eclipsado por la controversia que rodea sus opiniones sobre el pueblo judío. No se puede negar que Nancy Astor era antisemita. Sin embargo, esta actitud era común en Europa en los años de entreguerras. Es importante recordar que mientras el régimen nazi intensificaba la persecución contra los judíos en los años 30, los gobiernos británico y estadounidense solo brindaron apoyo limitado a los refugiados de Alemania y Austria. Pero el antisemitismo de Nancy Astor era aún más profundo. Ella creía en una teoría de conspiración popular de la época que afirmaba que los judíos estaban trabajando en secreto con socialistas y comunistas para destruir la sociedad occidental y construir un nuevo orden mundial. A fines de los años 30, Nancy Astor formó una infame alianza con Joseph Kennedy Sr., embajador de Estados Unidos, en Gran Bretaña y padre de John F. Kennedy. Al parecer, Astor incluso sugirió a Kennedy que la persecución nazi a los judíos no justificaba la intervención de Gran Bretaña y Estados Unidos en la guerra. También tuvo una relación cordial con Joachim von Ribbentrop, embajador nazi en Gran Bretaña, y habló bien de él a fines de los años 30. Pero estas opiniones extremistas con el tiempo la llevarían al aislamiento político, marcando el principio del fin de su carrera. El inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y la entrada de Estados Unidos en diciembre de 1941 llevaron a Lady Astor al ostracismo político. Sus oponentes políticos expusieron su postura previa a favor de los nazis. Estas dificultades políticas se intensificaron por la pérdida de familiares y el comportamiento cada vez más errático de su hijo del primer matrimonio, quien también heredó la afición desmedida de su padre por la bebida. Astor no mejoró su reputación durante la guerra, y sus comentarios polémicos solo aumentaron la ira pública. Fue muy criticada por sugerir que los soldados británicos en el Frente Sur, sobre todo en Italia, eran cobardes que evitaban las batallas más peligrosas en el norte de Francia tras el día D. Esto, junto con sus opiniones impenitentes sobre minorías étnicas, religiosas y el pueblo judío. Incluso cuando se revelaban los horrores del Holocausto, en 1944 y 1945, los líderes del Partido Conservador concluyeron que ella era una carga. Cuando el primer ministro Winston Churchill convocó a elecciones anticipadas solo unas semanas después de que terminó la guerra, en el verano de 1945, a Nancy Astor se le dijo directamente que no tendría apoyo si intentaba postularse de nuevo. Ni de su partido, ni siquiera de su propia familia. Su esposo le advirtió que si se postulaba para el cargo, estaría sola. Furiosa y humillada, se vio obligada a hacerse a un lado. Tras 26 años en el Parlamento, la carrera política de Nancy Astor terminó con resentimiento y arrepentimiento, no con aplausos. Su caída solo fue el inicio de un largo y solitario final. El retiro de Nancy de la política la amargó mucho. En eventos públicos solía arremeter contra el liderazgo conservador por obligarla a dejar el Parlamento. Mientras Gran Bretaña se volvía más liberal, las opiniones anticuadas de Nancy desentonaban cada vez más, y su amargura afectó gravemente su matrimonio. Ella y Waldorf empezaron a viajar y vivir por separado. Sin embargo, a pesar de la ruptura, ambos se reconciliaron poco antes de la muerte de Waldorf, el 30 de septiembre de 1952. Murió a los 73 años. Nancy Astor murió a los 84 años en el castillo de Grimsthorpe, Inglaterra, el 2 de mayo de 1964. Sus últimos años fueron de aislamiento. Todos sus numerosos hermanos habían muerto antes que ella.
y la relación de Nancy con sus hijos se volvió tan extraña que llegó al punto de tener poco o ningún contacto con ellos. Sin embargo, su hija Nancy la atendió en su última enfermedad. Actualmente, el legado de Nancy Astor es un campo de batalla de contradicciones. Para algunos, sigue siendo un ícono feminista y una pionera que rompió barreras políticas para las mujeres. Para otros, se le recuerda como una antisemita impenitente cuyo fanatismo mancha sus logros. La verdad es que fue tanto una pionera como una figura profundamente imperfecta. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Nancy Astor. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué opinan sobre su vida aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia, también déjenla aquí abajo en los comentarios. De todos modos, espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima entrega de Forgotten Lives. Gracias.